Bueno, Pues si regresamos, tenemos los números reales. Dentro de los números reales están los números naturales. Dice ahí, el conjunto de los números naturales es la suma de los números enteros. Es el conjunto de los números que sirven para contar y se denota con la letra N. Y es N, puede ser cualquier número como el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para cada número natural N existe su siguiente representando por N más 1. Es decir, por ejemplo, el 4, el que le sigue, ¿quién es? Es 4 más 1, que sería el número 5. El siguiente de 27.489 sería 27.490. O sea, el siguiente número siempre va a ser sumándole 1 al anterior. Y el siguiente de este es 27.491 y así sucesivamente. El conjunto de los números naturales tiene infinitos elementos y no existe un número natural que sea mayor que los demás. Y ahí tenemos otros ejemplos de números naturales. Ahora, los números enteros. ¿Alguien me puede decir cuáles son los números enteros? Del 1 al 10. Uy, ese compa. Todos los números. ¿Del 1 al 10 nada más? Todos los números. Todos los números. ¿Quién más? Bueno, Escucho. ¿Quién más? Los que no son de fracción. Los que no son de fracción. Puede ser. A ver. ¿Quién más sigue? Todos los números que no tengan punto decimal ni sean fraccionarios y ya sea tengan signo negativo o positivo. Me suena más lógico esa participación. A ver. Vamos a regresar aquí a la pantalla. Tenemos aquí entonces que los números enteros, nos dice, son los naturales, sus opuestos negativos y el cero. Quiere decir que el conjunto de los números enteros se representa mediante una letra Z. Y podemos observar aquí que tenemos al 0, al 1, al menos 1, al 2, al menos 2. Es decir, todos los números que ya vimos aquí de naturales, también con su signo negativo. Se cumple entonces que todo número natural es un entero. Ahora, los números racionales. ¿Quién me puede decir cuáles son los números racionales? ¿Qué entienden ustedes por números racionales? Son los números que están formados por dos números así naturales, por así decirlo, del 1 al 10. Del 1 al 9, perdón. Del 1 al 9. ¿Más o menos tiene la idea? ¿Son todos los números que se puede representar como consciente? ¿Todos los números qué? Perdón, no lo escuché. Son digamos, son todos los números que se puede representar como consciente de números enteros, ¿no? Todos los números reales que se pueden representar como cociente. Pues sí. Entonces tenemos los racionales, dicen. Los números racionales, dice, es el conjunto de números racionales denotado por Q. Es el conjunto de todos los cocientes de dos números enteros, donde el denominador es diferente de 0. Vamos aquí, yo creo que es algo que ya todos saben, pero vamos a recordar. El número que se encuentra en la parte de arriba se llama numerador y el número que se encuentra en la parte de abajo es el denominador. Entonces, un número racional va a ser aquellos que se puede escribir como un cociente de dos números. Aquí tenemos un ejemplo, 276 sobre 15. 3/4 es otro ejemplo, un medio, 4/5. Lo único que nos está pidiendo es que el denominador sea diferente de 0. ¿Por qué no podemos incluir al 0 aquí? ¿Qué pasa si en el denominador tuviéramos un 0? Pues no lo estaríamos dividiendo entre nada. Sí, teóricamente, pero ¿Sería un ¿qué valor pasa con esta indeterminado? fracción?
Exactamente, es una indeterminación, así es como se conoce en matemáticas. Cuando nosotros miremos una fracción que está dividido entre 0, quiere decir que ahí tenemos una indeterminación. No podemos dividir una cantidad entre 0, porque como dice su compañero, pues no estamos dividiendo entre nada. Dice, con la definición de un número racional, se concluye que los divisores no pueden ser 0. Es decir, división entre 0 no existe. No representa ningún número. Ahora, ¿qué son los números irracionales? ¿Alguien me puede apoyar con eso? ¿Qué son los números irracionales? No sean tramposos, no nos busquen en internet. ¿Las raíces pueden Creo- contar como irracionales? Las raíces, pero ¿qué tipo de raíces? ¿O cómo? Porque no todas las raíces Pues, son irracionales. ok. Entonces, Es algo que no se puede, no sé, digamos que no se puede expresar con un consciente exacto o algo. Es un número que el numerador es mayor y el denominador es menor. No, es a lo contrario del... No se puede, o sea, No se expresar pueden dividir, creo. como consciente o algo. Entonces, ¿qué son los números irracionales? A ver, podría ser que son, que no se puede expresar exactamente con dos números enteros. No se pueden expresar con dos números enteros. Son números que Exactamente. tienen un significado. A ver, vamos a leer aquí. Dice, el conjunto de números irracionales, denotado por la letra I, es el conjunto de todos los números decimales infinitos no periódicos. Son ejemplos de números irracionales. Aquí tenemos 1.41, 42, 1356 y podemos observar puntos suspensivos, que eso quiere decir que todavía sigue ahí nuestros decimales. 3.14, 15, 92, 26, 5, 2.71, 82, 81, 2.31, o sea, podemos ver que todos estos números que tenemos acá salen de una división entre dos números, pero siguen aquí toda su numeración. Si nosotros ponemos acá esta división, el de 3.1415, por ejemplo, ¿qué número es? Ese es un valor que ustedes conocen. Sí. Es el de pi. Y el de 2.71 es un número que todavía van a conocer. Es Euler. Exactamente. Entonces, dice, existen en el conjunto de los irracionales números como pi y Euler. O sea, Euler se representa con la letra E minúscula, que son constantes universales y etcétera, que además de tener esta forma, tienen su representación como números decimales infinitos no periódicos. ¿A qué se refiere que no son periódicos? ¿que no se repite un mismo número infinitamente? Exactamente. No. Hay algún Sí. tipo de números que, por ejemplo, aquí 3.1415 y el quinto número regresa otra vez, 14, 15 y así sucesivamente. En estos números no va a aparecer ese periodo. Entonces dice, ningún número racional es irracional porque todo número racional es de la forma y al realizar la división indicada encuentra representación decimal infinita periódica. Quiere decir que cuando nosotros hacemos la división, por ejemplo, de estos dos números, que nos da un número racional, va a llegar hasta una serie de números que se van a limitar. En cambio, acá en la división de los irracionales es infinita, siguen nuestros números. Dice,
como los números reales se clasifican en racionales o irracionales y ambos tienen una representación decimal, entonces todo número real tiene una representación decimal. Los números naturales y los enteros se pueden representar como cociente de números. Por ejemplo, si nosotros queremos representar el 2, es lo mismo que una división de 2 entre 1. Igual que 6 sobre 3. Si hacemos estas dos divisiones, nos sigue dando 2. Permíteme, voy a checar quién quiere entrar. Listo, gracias por avisar. Y Inge, ¿Mande? discúlpeme, es que me está saliendo mucho. Barras. ¿Me puede decir qué vieron ahorita? Discúlpeme, pero no le entiendo gracias. qué es lo que me dice. ¿Lo puede escribir en el chat? Sí. Que vimos ahorita, porque lo está sacando mucho de la llamada. Sí, mire, estamos viendo. Números racionales y irracionales también. Estamos viendo. Ah, ok. Lo que estamos viendo está en la plataforma. Son los sistemas de numeración, cuál es su clasificación de los números reales, y estamos viendo las definiciones de cada uno de esos términos. Números enteros, números naturales, números racionales y los números irracionales. Recuerden que como les dije al principio, la clase la estoy grabando. Entonces, cualquier duda que tengan, mañana pueden checar el video. Yo les voy a pasar el link para que lo puedan checar. ¿Sale? Muchas gracias, Inge. Bueno, entonces seguíamos aquí con los números irracionales. Estábamos que los números naturales los podemos representar también como una fracción. Tenemos también que el número 2 es lo mismo si ustedes lo representan como 2 raíz de 3 sobre raíz de 3. Sigue siendo 2. O como raíz de 12 sobre raíz de 3. O sea, todas estas opciones que tenemos aquí de fracciones nos dan el número 2. Otro ejemplo sería el menos 7, que es la división de menos 7 entre 1, raíz de 49 entre menos 1, menos 14 pi entre 2 pi, todos estos nos dan menos 7. Dice, además ellos tienen representación decimal infinita, periódica, que con periodo 0 o 9. Por ejemplo, 3.2 y puros 9, 9999, es igual a 3.00000, menos 5, que es igual a menos 4.9. No sé si alguna vez han observado que le ponen una rayita aquí arriba al número. ¿Qué significa esa rayita? Que sigue indeterminadamente. Que sigue. Que a partir de ese número es el que se va a repetir. Entonces podemos ver aquí, sería como este ejemplo que tienen puros 9. Entonces aquí, para ya no poner tantos 9, le ponemos una rayita y eso es lo que significa, que ese es el número que se va a ir repitiendo. Lo mismo pasa para el 5. Entonces no sé si vamos bien hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Estamos bien. No, ninguna. Bueno, recuerden también que cuando ya tengan acceso a la plataforma, esto que les acabo de decir está aquí ya en la plataforma. Está en el libro que dice Sistemas de Numeración. Entonces pasamos a la siguiente página. Y entramos a lo que son los números complejos. Dice, los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y uno de tipo imaginario. ¿Cuál podría ser un número imaginario? El número que resuelve a una raíz negativa. Una raíz cuadrada negativa podría ser. Tenemos un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal. En cambio, un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. El concepto de número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le otorgó a B-1 el nombre de I.
que en este caso es lo que nosotros conocemos como número imaginario. Tenemos aquí varias representaciones de i o de un número imaginario elevado a un exponente. Tenemos i a la 0, nos dice que es igual a 1. I elevado a la 1 es la representación de la raíz cuadrada de menos 1. Recuerden que si ustedes van a su calculadora y quieren poner raíz cuadrada de un número negativo, sin importar cuál sea ese número, les va a dar error. Va a aparecer como un error. Si elevamos i al cuadrado, lo que estamos haciendo es esta raíz cuadrada negativa, elevarla al cuadrado y me da menos 1. I al cubo sería el valor de i por i al cuadrado. Recuerden que las leyes de los exponentes nos dicen que cuando tengo un exponente, lo puedo separar en la multiplicación de 2, ya que a la hora que se multiplican los exponentes o que estamos multiplicando dos variables, los exponentes se van a sumar. Entonces sería i a la 1 y i a la 2 nos da este i a la 3. Y esto es igual a menos 1. Lo mismo pasa aquí en i a la 4. Estamos separando como i al cuadrado por i al cuadrado. Tenemos que es menos 1 por menos 1 y nos daría igual a 1. Dice, la noción de número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los números negativos. Los números complejos pueden, por lo tanto, reflejar a todas las raíces de los polinomios, algo que los números reales no están en condiciones de hacer. Gracias a esta particularidad, los números complejos se emplean en diversos campos de las matemáticas, en la física y en la ingeniería, por su capacidad para representar la corriente eléctrica y las ondas electromagnéticas. Por citar un caso, son utilizados con frecuencia en la electrónica y en las telecomunicaciones, y es que el llamado análisis complejo, o sea, la teoría de las funciones de este tipo, se considera una de las facetas más ricas de las matemáticas. Entonces, permítanme, voy a compartirles otra pantalla.